gracias por la oportunidad. La verdad que es un tema muy grande, y le pedí incluso poder ver lo que les había contado un poco Fabricia para no repetir, pero me hace la idea de repetir algunas cosas que son las importantes que queden, y bueno, darles un poco mi visión, a ver si les puedo ayudar con algunas herramientas para tratar de resumir de alguna manera un tema muy importante y que abarca todo, en realidad, que es la evaluación funcional del paciente vestibular. Cuando definimos pruebas funcionales, me gustó esta definición, que habla de justamente que el objetivo que tiene es corroborar que las funciones estén bien, corroborar que aquello que tiene que cumplir una función lo haga correctamente. Nos encontramos con un sistema vestibular, visual y propioceptivo tan perfecto, increíblemente perfecto, preciso, milimetrado, que el examen clínico se queda corto, y cuando uno va a la tecnología y ve esa precisión, es fundamental a la hora de comprender la fisiología, de avanzar, investigar, pero fundamentalmente entender lo que le pasa al paciente. Entonces, ahí está el tema de qué son las pruebas funcionales, qué nos permite evaluar. Cuando hablamos de evaluar la parte vestibular, que es el área que nos compete, cuando hablamos de la parte visual, la propioceptiva, pero fíjense que hay áreas que no son fáciles de evaluar, que es la interacción visuo-vestibular. Fíjense que hay una superposición de interacción en la función, o sea, cómo combina, cómo trabaja la parte visual con la vestibular. ¿Sí? Cuando el paciente, por ejemplo, migrañoso me dice que en los movimientos o en lugares con mucha información visual se marea, o sea, ¿cómo hacemos para medir esa función? ¿Cómo hacemos para medir la función donde la propiocepción con el problema vestibular también está alterado? Y ni hablar de los tres sistemas. Entonces, hay lugares en donde yo creo que la ciencia va a llegar, está llegando de a poco, no se limita solamente a las 4 o 5 pruebas que yo les puedo comentar hoy. La verdad que yo creo que, respondiendo un poco a lo que recién comentaban del avance de la neurotología, yo creo que va de la mano de la tecnología. 10 años atrás nos quedábamos con muchas dudas, un cuadro vestibular parecía ser del oído derecho, del oído izquierdo, y no sabíamos más. Hoy por hoy tenemos respuesta a todas nuestras dudas y más, y hay mucho más para avanzar. Entonces, esto me parece que es clave para entender las pruebas funcionales, a dónde van, qué nos aportan ahora, y qué nos pueden aportar en un futuro. Cada vez que yo pido una prueba vestibular que nosotros tenemos que solicitar a un paciente, tenemos que plantearnos un montón de cosas. No es cuestión de sacar la batería, pedir bionistomografía, o una batería, no solamente por el tiempo, sino por el dinero, que a veces el paciente lo tiene que poner en su bolsillo. Entonces, hay que saber realmente para qué. Aparte, a veces pedimos cosas que no sabemos resolver porque nos dan información que no entendemos. Entonces, lo importante es entender que en cada paciente nos tenemos que preguntar para qué le estoy pidiendo este estudio, qué es lo que quiero verificar y qué es lo que quiero descartar, ¿sí? ¿A qué paciente le voy a pedir? Si no todos los pacientes tienen las condiciones necesarias para que el estudio les sea útil, ¿sí? Quién lo va a realizar, tratar de orientarlo dónde se lo puede realizar, pero fuera de eso, lo más importante es qué va a reflejar ese estudio, qué me va a demostrar, y más que nada es si a mí me aporta algo, y si puedo yo con ese estudio cambiar mi conducta terapéutica, ¿sí? O mi plan. Entonces, ese es lo que yo tengo que tener en mente cada vez que vamos a pedir un estudio vestibular. La función vestibular va más allá de hablar de aceleración angular y lineal, de canales semicirculares, utrículo y sáculo, no. Estamos hablando de unas funciones que tienen que ver con no solamente la aceleración, como dije, sino con la percepción de lo que es horizontal, lo que es vertical, la percepción de la gravedad. El utrículo, el sáculo participan de esa sensación de que nosotros, a veces cuando uno baja las escaleras, la sensación de que bajamos, subimos, torsionamos la cabeza, o sea, todo está medido por el sistema vestibular, no solamente la parte periférica, sino también la parte neurológica, la parte central del sistema vestibular. Pero es importante tratar de integrar para entender cómo voy a medir cada una de estas funciones. Justamente la navegación espacial es una de las funciones que es más intrigante, que tiene que ver con el sistema autolítico también, y es como la persona se percibe en el espacio, y cómo se mueve en el espacio. Entonces, ahí nos ampliamos en un mundo que tiene que ver con las neurociencias, que hoy por hoy, entre la tecnología y esta unidad, como dice la doctora Piras con los neurólogos, nos ha abierto campos impresionantes, bueno, y donde esperamos encontrar más respuestas.
Eh, lo más importante para mí es que se comprenda que todo lo que voy a evaluar con un estudio, yo solo puedo evaluar clínicamente con el paciente, ¿sí? Hay una información que puedo sacar yo de la exploración física de ese paciente. Y es importante que cada signo que yo voy a ir a buscar en el paciente, entender que tiene una correlación anatómica con un receptor particular. Si yo le voy a hacer, por ejemplo, la agitación cefálica, si yo sé que voy a evaluar el BOR, ¿de qué receptor, de qué canal? Clínicamente yo puedo saber qué receptor o qué información estoy poniendo a prueba. ¿Sí? ¿Me escuchás? Y lo mismo pasa cuando yo me encuentro con un signo, cuando una función está alterada, tiene un valor localizador, que hoy por hoy uno puede saber dónde está la lesión de ese paciente, dónde está la disfunción. Entonces, justamente la optimización de los recursos, tenemos que aprender un poco más del cuerpo humano, cómo realmente optimiza todo y nosotros también ir en ese camino. Insistiendo, y como dice la doctora Firas, la piedra angular es siempre la clínica. Si yo me oriento primero con la clínica del paciente, los síntomas que manifiesta ese paciente, yo me puedo orientar con esa clínica y tratar de englobarlo ahora cuando les estamos repitiendo todo el tiempo, como a nivel internacional, todos estamos hablando en los mismos términos, estamos hablando de síndromes vestibulares agudos, síndromes vestibulares episódicos y síndromes crónicos, y ahí ya en la primera consulta yo me puedo orientar clínicamente a qué puede tener el paciente. ¿Sí? El paciente tiene un vértigo, por ejemplo, recurrente, como ven en el primer caso, un vértigo recurrente, intercrisis, no tener síntomas. Bueno, pensar, si es desencadenado por alguna maniobra, per se, que puede ser un BPPV, que puede ser una migraña, que puede ser un Meniere, ¿sí? O en algo agudo y que después va cediendo y mejorando en el tiempo, como una neuritis vestibular. Bueno, yo en cada uno de esos casos, con la simple anamnesis, yo voy a tener una orientación y después lo único que voy a hacer es confirmarlo con el examen físico y ir a confirmarlo con los exámenes que más me interese solicitar. Entonces, ¿para qué me sirven los exámenes complementarios? Solamente para confirmar. Y en algunos casos, para evaluar el grado de discapacidad, ¿sí? Y en cómo afecta la calidad de vida, pero fundamentalmente para confirmar. Lo que quiero que se lleven más que nada, ¿sí? Las pruebas funcionales vamos a hablar un montón, pero la clínica es lo que más les lleva. A ver, el examen físico es lo que más nos lleva. A veces estamos 30 minutos hablando con el paciente y el examen físico se hace en 5 minutos. Y con eso ya tengo un diagnóstico. Después veré cuando el paciente vuelva con los resultados. ¿Qué estudios le pido? Eso va a depender de lo que justamente acabo de hablar, de qué clínica presente el paciente, dónde voy a estar parada yo. Más allá de la videoestomografía, de videoimpulso cefálico, esto lo vamos a hablar ahora de los BEMS, de los exámenes audiológicos que a mí realmente me sirven. Y bueno, mucho más avanzado la posturografía, agudeza visual, que apenas los voy a nombrar, pero vuelven a insistir. La evaluación que yo le pido al paciente es una evaluación funcional. Y como dijo Fabricio Martínez, es como sacar la foto en el momento al paciente. A veces nos pasa muy frecuentemente que el paciente dice, justo hoy que más en el estudio no estoy mareada. No importa, porque yo lo que quiero ver es si hay una disfunción de base, si hay una cicatriz ya marcada de su función vestibular, o si es normal, pensar en algo funcional, recurrente, que intercrisis no dejó daño. Se entiende que todo eso me va guiando. Y siempre pensar que estas evaluaciones, aparte de funcionales, son complementarias. Entonces, ojo con la interpretación de estos estudios, porque que me vengan normales no significa que el paciente no tenga nada. Justamente en la Meniere sucede que en las intercrisis, en los primeros episodios, tanto los exámenes audiológicos como el examen vestibular son normales, salvo que lo agarre en plena crisis. Entonces no se puede descartar, siempre la clínica es lo que nos va a orientar al diagnóstico. Como verán, son un montón en realidad los estudios que tenemos hoy por hoy. ¿Sí? Se amplió mucho fundamentalmente porque también hace 10 años contábamos con la prueba calórica, que solamente nos ayudaba a evaluar el canal semicircular horizontal. Pero hoy por hoy tenemos al VEGIT, que de 6 canales podemos evaluar el reflejo vestibular de todos los canales de ambos oídos, ¿sí? Y el utrículo sáculo, que por lo menos ya no es tan accesible, pero los principales centros los van teniendo, y yo creo que depende de la demanda y tratar de incorporarlo, que nos va a ampliar mucho el campo de investigación, ¿sí? Pero van a ver que hay de alta complejidad, de menor complejidad, pero entender fundamentalmente que estos son los estudios que más competen a nuestra área. Con estos estudios podemos llegar a localizar. Antes,
no podíamos localizar dónde estaba el daño. En el cuadro vestibular con compromiso derecho, izquierdo, pero ¿qué estaba pasando en ese oído? Hoy por hoy podemos definirlo. Eso es lo grandioso y por eso quiso atraer a tantos otoneurólogos y quiero que de ustedes se sumen un montón más para seguir creciendo. Porque esto es lo lindo, que hay mucho más para investigar. Ahora no se detiene acá. Lo sigue, porque detrás de este receptor sensorial hay toda una vía sensorio-neural que tiene que ver y que ingresa al sistema vestibular central, el sistema neurológico en sí, que tiene que ver con otros pares craneales, ¿sí? No solamente el oculomotor, sino también a nivel cerebeloso, que aunque no seamos neurólogos, siempre trabajando en conjunto, nosotros tenemos que conocer, porque es a nosotros a quien nos llega generalmente la primera consulta. Entonces, hay pequeños signos y síntomas que hay que buscar. No hace falta que se sepa el diagnóstico de cuál es el núcleo afectado en tal signo neurológico, pero sí saber que es neurológico, saber que eso ya no les hace pensar en el oído. Antes de hablar de cualquier prueba, es lo mismo que cuando evaluamos al paciente, o sea, básicamente hay recomendaciones para todos estos exámenes. ¿Sí? Simplemente, si yo el paciente 24 horas antes tomó alcohol, tomó tranquilizantes, sedantes, Dramamine cada 6 horas, como cuando lo sacan de la guardia, le dan de alta. Bueno, yo ya sé que va a poder, en realidad, más o menos podemos decir que hay una superposición de esa medicación que puede generar o que me cubra algunos síntomas o signos, o que simplemente a veces la deprivación, porque el paciente a veces toma crónicamente con la Cepan y de repente yo le saco de golpe esa medicación y tengo signos que son de deprivación. O sea, ojo con la medicación que sacan o que dejan. Simplemente tengan en cuenta de anotar qué toma el paciente en el momento que hacen el estudio y de anotar qué toma el paciente cuando ustedes lo evalúan por primera vez. Coincido con la doctora Piras, pero fundamentalmente para estos estudios uno ve el efecto de esta medicación. Limitaciones va a depender de cada estudio del que hablemos, pero en realidad es usar la lógica, ¿sí? Si estamos hablando de pacientes con motilidad cervical, yo ya sé que algunos estudios como el VEGIT, y si están operados recientemente no lo voy a poder solicitar, salvo que tenga una certificación, una seguridad por parte de su cirujano de cabecera. Condiciones sensoriales anatómicas del ojo, parece sencillo lo que les digo, pero me ha pasado de recibir pacientes para hacer una videoestamografía o un videoimpulso cefálico con retinitis pigmentaria, o pacientes no videntes, cuya pupila se ve blanca. O sea, bajo ese contexto, el estudio no me permite realizarlo, ni hablar de prótesis oculares, ¿sí? Entonces, hay ciertas condiciones básicas que son lógicas, que hacen a las limitaciones, pero la verdad es que, salvo algunas limitaciones muy específicas, los estudios que generalmente usamos son ampliamente tolerados, no tanto las pruebas calóricas como les voy a contar, pero la verdad que no hay una limitación por edad. Hay estudios que se pueden realizar desde los 4 años, 3 años, 2 años el chico colabora, la verdad que los chicos jugando con ellos se puede hacer un montón de estudios, así que para que lo tengan en cuenta, ¿sí? No son estrictos. Lo que sí para mí es estricto, sí es explicarle previamente al paciente lo que se va a hacer, un consentimiento informado, y fundamentalmente avisarle. Cuando yo no hago el estudio, le voy a solicitar siempre comentarle al paciente cómo es el estudio, en qué consiste, porque el paciente va aterrorizado a volver a marearse. Bueno, entrando un poco más en el tema, todo parte de la función, cuando hablamos de la función vestíbulo-ocular, tenemos que entender que hay un sistema visual y neurológico que en realidad es el efector del sistema vestibular, ¿sí? Y está relacionado. Por eso es que no podemos dejar de medirlo. Aunque yo no sea neuróloga, yo no puedo dejar de medirlo. Y después, si encuentro alguna disfunción del sistema sacádico, del sistema de seguimiento, obviamente la interconsulta, la referencia, y si me urge, las imágenes para ir rápido al diagnóstico. Pero sí es importante que lo tienen que saber que forma parte de nuestra evaluación. Incluso en el HINS, incluso en el cuadro vestibular agudo, la evaluación del sistema sacádico, el seguimiento nos aporta un montón de información que a veces el HINS nos queda corto a pesar de que si está bien hecho es muy sensible. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque cuando hablamos de videoculografía y videoestamografía, es ampliarse un poco más a la evaluación oculomotora, no solamente la evaluación de si hay nistagmo o no hay nistagmo y cómo responden las pruebas calóricas. Una videoestamografía tiene que ser metódica y prácticamente igual a su examen físico. Si ustedes son metódicos y en todos los pacientes los evalúan de la misma manera,
van a encontrar un montón van a aprender la autoneurología, van a aprender, van a poder investigar, mostrar casuística, pero fundamentalmente, si yo por lo menos mi examen físico es una videoexamografía con gafas de Frenzel. Entonces no se crean que por no tener el aparato no puedan diagnosticar todo lo que vamos a hablar. Entonces sí es importante saber que se puede objetivar, sí. Visual, oculomotora, para mí sí. Entonces, cuando hablamos de todo lo que me aporta la videoexamografía, algunas cosas las paso por alto, pues ya sé que las vuelvo a repetir un poco para que les quede de lo que hablaron con Fabricio Martínez, que es una muy linda charla, pero la videoexamografía en realidad lo que nos hace es justamente graficar, objetivar la clínica, no mucho más que eso. Acá, perdón que ahí se me pasó, ahí está. Si yo me pongo a balón paciente y le pongo gafas de Frenzel, el nistagmo derecha lo voy a ver. En este caso, no sé si ustedes con el zoom lo van a poder ver, es un nistagmo muy pequeñito, y a veces que me hace dudar. Bueno, justamente la videocolografía tiene más sensibilidad, no solamente por la captación de la velocidad de las cámaras, sino porque realmente ahí le abolimos totalmente la fijación visual, a dejarlos a oscuras el paciente. Una cosa es la gafa de Frenzel, por más que tengan 20 o más de 20 dioptrías, otra cosa es dejarlo oscuras al paciente. Ahí fue asegurar que evoca un montón de signos que uno clínicamente no los puede ver por una cuestión de limitación de nuestra propia evaluación. O mi ojo, ¿sí? Tiene sus limitaciones. Entonces, ¿para qué me sirve? Para empezar a entender que el sistema oculomotor lo puedo también objetivar. Cuando hablamos de evaluación de la mirada, ¿sí? Céntrica hacia derecha, izquierda, de las varias posiciones de la mirada hacia arriba, abajo, cuando estamos evaluando no solamente si hay una conjugación de los ojos en la mirada, ¿sí? Si hay un movimiento que no tiene que ver con un nistagmo, un movimiento de repente rápido hacia varios lados, que pueden ser macrosacadas, bueno, son distintas denominaciones que son bastante más complejas, que tienen que ver con la parte, son las wave share y demás. La motilidad ocular, la convergencia, el covertex, todo lo que estuvimos hablando tiene que ver con el GIN, se puede estudio que es la videohistamografía. Básicamente la videohistamografía termina siendo para nosotros nuestro electrocardiograma, quiero decir. ¿Sí? Es realmente eso, cuando uno ve graficado en papel lo que el paciente presentó en ese momento. Un histamo derecho, un histamo izquierda, downbeat, upbeat. Entonces todo eso es importante para nosotros. Cuando hablamos del sistema sacádico, ¿qué es lo importante? Básicamente lo más relevante que tienen que entender que colocar en la fobia, o sea, poner en nuestro ojo el punto que yo mejor definición quiero. La agudeza visual en un punto, en otro, distintos puntos del campo visual. ¿Sí? Es un reflejo meramente que tiene que ver con la parte neurológica, pero cuyos efectores tienen que ver con la parte vestibular. Y el receptor vestibular en cuanto a la coordinación también. Entonces, sí es importante entender, lo que me interesa a mí es que sepan que hay movimiento balístico que le dispara. O sea, hay una función, hay ciertos núcleos en el tronco cefálico que tiene que ver con la formación reticular parapontina y la formación reticular, también reticular a nivel mesencefálica, que lo que nos informa esa función, cuando el ojo se mueve correctamente y hace un desplazamiento perfecto de un lado a otro, informa que estos núcleos están bien. Después hablamos con la neuróloga, pero es importante que ustedes sepan que la evaluación cuando hacen sacadas de un lado a otro, que sean correctas, que no haya respuestas hipométricas ni hipermétricas, todo eso, después ahora que uno puede practicar, insistir con el paciente, pero siempre nos generan duda a la hora de evaluar al paciente. Ponerlo en práctica, ponerlo en papel, poder objetivarlo, nos sacan de un montón de dudas. Las áreas, como les cuento, tienen que ver con la parte neurológica. El seguimiento visual también forma parte de la evaluación que nosotros tenemos que ver, el seguimiento visual lento de la mirada, en donde están relacionados con áreas cerebelosas. Entonces, cuando, acá ven en el gráfico, el seguimiento visual no es tan armónico, empieza a ser disarmónico, tiene intrusiones sacádicas o está abolido, tenemos que pensar que hay que buscar lesiones en tronco o lesiones a nivel cerebelosa. Groseramente, por un otorrino, a mí lo que más me importa es que se queden solamente con esta idea, que todo lo que es movimiento a nivel horizontal, las sacadas horizontales o el seguimiento horizontal, generalmente tienen lesiones, o sea, justamente los núcleos que ponderan la información que hace al movimiento, tienen que ver
En el plano horizontal con la región pontina, muy cerca de los núcleos vestibulares. Entonces, ojo, porque más de un tumor en ángulo pontocerebeloso que desplace tronco van a encontrar estas funciones alteradas. Y en el plano vertical, ¿sí? Todos los que se hacen seguimiento, si hacen seguimiento vertical, o hacen, no sé si me ven ahí, seguimiento vertical, o hacen sacadas a nivel vertical que estén deficientes, hipométricas o hipermétricas, o existe una paresia de esas sacadas, tiene que pensar que la lesión está más arriba, está más en mesencéfalo. Con que se hagan eso para mí ya es importante. Pero sepan que se puede objetivar, medir, y es una función muy, muy relevante para nosotros. Cuando hablamos de nistagmo, muchos les hablaron ya y nistagmos centrales. ¿Qué me interesa a mí recordarles? Un nistagmo periférico tiene que tener las características que ya hablamos, que sea unidireccional, que cumpla la ley de Alexander. Eso yo sé que ya viene repetido varias veces. Pero sí es importante entender que un nistagmo espontáneo, porque sí, si yo no sé el lado de la lesión, es un nistagmo que no tiene valor localizador. Es un nistagmo. A derecha o izquierda, es un nistagmo para mí. Ahora, en el caso que yo supiera que el paciente viene aparte con una pérdida auditiva de un oído, ya me puedo orientar a cuál es el posible, cuál es el posible origen de lesión y cuál es la en ese caso. En ese caso, es importante entender que si el nistagmo va para el oído que está afectado, no sé si me siguen, pero el oído que está afectado, por ejemplo, que tiene la pérdida auditiva, le llamamos nistagmo irritativo. En cambio, si el nistagmo va en sentido contrario, ponemos afectado, el nistagmo lo llamamos nosotros parético. ¿Por qué es importante esto? Porque nos hace el diagnóstico más temprano, ¿sí? Por ejemplo, este es un paciente que hace muy poco tiempo vino con un nistagmo, aunque quedó el audio, un nistagmo a derecha, que poco van a notar en ese video, pero que se puede registrar muy baja velocidad de fase lenta. La velocidad de fase lenta es la que nos permite medir esa amplitud del movimiento. Entonces, ese nistagmo a derecha, perfecto, es un nistagmo a derecha. Yo no sé si es el oído derecho o el izquierdo que está afectado, si hay una asimetría. Ahora ese paciente me relata que tiene una sensación de oído derecho tapado. No constantemente, que va y viene. Le habían diagnosticado que probablemente tenía que ver algo con un hidrops, era todo reciente comienzos, eso fue hace un mes, el inicio de los síntomas. La cuestión es que este paciente tenía esta lesión. Hoy fue operado el paciente. Ese paciente que en 2 semanas, presentó todo este cuadro. Entonces, fíjense cómo un nistagmo espontáneo, con características periféricas, no siempre es localizador, salvo que yo sepa cuál es el lado de la lesión. Entonces, en contexto general, la bionistagmografía me puede ayudar, si hay un nistagmo de tipo irritativo o parético, también para pensar ir más allá y ver qué otros estudios me esperan pedir, ¿sí? Por ejemplo, un nistagmo, entonces, irritativo, fundamentalmente lo tenemos en el vértigo posicional, ¿sí? Que es un nistagmo en dirección al oído que está afectado y al canal que yo estoy estimulando. Un nistagmo cuando hay lesiones retrococleares, ¿sí? Como el ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Y en las dehiscencias, es otro ejemplo, cuando tenemos el signo de tercera ventana, en donde el estímulo que le damos genera un nistagmo irritativo hacia el oído y hacia el canal que está afectado. Eso ténganlo siempre en cuenta porque nos alienta un montón. Ahora, cuando un nistagmo no sé cuál de los dos oídos es el afectado, no puedo hablar que el nistagmo sea localizador hasta no ver el impulso cefálico o no hacerle la maniobra de impulso cefálico a ese paciente, o no tener pruebas calóricas. Entonces, por lo contrario, más allá de lo periférico, cuando es central, tenemos upbeat nistagmus, downbeat nistagmus, nistagmus periódico alternante, que se lo nombró Fabricio, cuando bate para la derecha, cuando bate para la izquierda, todo eso, lo bueno es que lo podemos graficar también a través de este electrocardiograma, que es nuestro electrocardiograma, que es la bionistagmografía. Bueno, las imágenes pueden encontrar cualquier cosa, desde enfermedades minimizantes, patologías degenerativas. Y fíjese hasta acá abajo que tiene un movimiento que no es rítmico, no sé si lo llegan a ver el video. No es rítmico, ¿sí? No tiene un ritmo típico del nistagmo. Y van a ver abajo que genera una especie de líneas, como un serrucho, ¿sí? Que nosotros llamamos flate o aleteo. Bueno, obviamente eso no tiene que ver con algo periférico, no tiene que ver con el oído, tiene que ver, un montón de patologías le pueden dar, cerebelosas entre ellas, que nos tienen que orientar enseguida
cuando lo vemos en examen clínico y lo vemos también en la bioestomografía, bueno, sin dudar, llevar a imágenes neurológicas. ¿Qué otra cosa nos da la bioestomografía? Las pruebas posicionales. Y acá podemos entrar en discusión. La verdad que el BPPV se diagnostica clínicamente con el paciente al lado, con gafas de Frenzel, y se lo evalúa bien. Ahora, justamente hablando, como lo decía Daniela, ante un BPP que no responde, bueno, algo está mal. O es central, ¿sí? O no estoy viendo bien el lado. Esta es una paciente que van a ver que tiene muy chiquitito, no sé si ven arriba un nistagmo que se ve que tiene deflexión hacia abajo para nosotros a nivel universal lo definimos un nistagmo izquierda, y de repente cuando gira la cabeza en sentido contrario, cambia de dirección el nistagmo, con características periféricas, empieza a batir con cierta latencia, y empieza a batir hacia la derecha, de manera más intensa. Con un estudio yo pude medir la velocidad, comparar la intensidad, y ahí me di cuenta que él estaba haciendo la maniobra para una cuprolitiasis del otro oído. ¿Se entiende? Entonces, ¿en qué me aporta? Sí me aporta. No se lo voy a pedir a un paciente con vértigo posicional en primera instancia, pero esos que son recurrentes, o que no estoy logrando reposicionar, o que tiene una sintomatología que excede a la patología que yo supuestamente estoy viendo. Bueno, hay algo más atrás. Bueno, esos pacientes merecen una bioestomografía. ¿Por qué? Porque objetivar esto, mi ojo clínico no puede quizás valorar bien las velocidades y las diferencias. Acá, bueno, pues se parece bien grosero, pero después se verá que sin gafas o sin un video Frenzel es más difícil poder diagnosticarlo. Entonces se los quería compartir porque eso pasa. Después, cuando hablamos de calóricas, cuando hablamos de HIT, cuando hablamos del BOR, el reflejo vestibular ocular es nuestra principal herramienta para estudiar, o sea, es nuestro príncipe, es a donde vamos siempre a orientarnos. ¿Cómo está el reflejo vestibular ocular? Porque es lo que nos involucra a nosotros. Es el reflejo que involucra la vía directamente asociado a la cúpula del canal que yo quiero saber, el canal horizontal, el superior o el inferior, pero acá hay una vía que directamente asocia al oído. Entonces, esto es lo más importante para nosotros de valorar, y es en donde nosotros incluso podemos aportar al neurólogo a la hora de trabajar en conjunto. Esta vía es importante entender que cuando yo estoy estimulando el reflejo vestibular ocular, lo puedo evaluar por el test de impulso cefálico, pero si voy a evaluarlo instrumentalmente, sí tenemos varias pruebas. Históricamente, las más importantes eran el sillón notatorio y las pruebas calóricas, las cuales se les limitaban solamente al canal horizontal. Y ahora vamos a verla. Ahora, el VHIT nos amplió mucho porque nos permite ver los otros canales, que son superior e inferior, y ahí tenemos 3 receptores de los 5 que tiene el oído. Entonces, cuando hablamos de pruebas calóricas, ya lo nombró también Fabricio, pero lo que quiero recordarles es que las pruebas calóricas nos permiten evaluar cada oído de manera independiente, a través de una prueba bitérmica. Si uso agua caliente en primera vez, después podemos usar agua en 30 grados, esa diferencia a la temperatura de 1, 44 grados y 30 grados, permite generar que en el oído exista una deflexión de la cúpula. ¿Sí? Cuando yo utilizo agua, por ejemplo, o un estímulo térmico, también puede ser aire, a 44 grados, ese cambio de temperatura dentro del oído interno genera un movimiento de líquido endolinfático, porque el líquido endolinfático con el calor se pone más ligero. Al ponerse más ligero, ¿sí? Asciende hacia arriba, porque el paciente, acuérdense que está boca arriba. Al estar en decúbito, ese líquido más ligero va hacia arriba, estimulando con una corriente ampulípeta hacia la cúpula. Por eso es que vemos el nistagmo en las pruebas calóricas. Este es el nistagmo que nos dibuja, está muy sencillo, y nos dibuja en la curva que ustedes ven en la, bueno, no sé si vean mi cursor, pero van a ver en las curvas, en las mariposas de Frey's. Ahora, si pongo agua fría, va a pasar justamente en el sentido contrario. Lo importante es que nosotros tengamos una respuesta. Si hay una respuesta es porque hay una cúpula que responde. Hay un receptor que está despierto, que está atento, que está funcionante. Entonces, ¿para qué me sirven las calóricas? Para evaluar justamente ese reflejo vestibular ocular de ese canal. La limitación que tienen las pruebas calóricas es que me estudia un solo canal, ¿sí?
lo que tiene también las calóricas como limitación relativa es que no es también tolerado a los pacientes migrañosos o más sensibles, la verdad que generan bastante mareo en comparación del Vegit, pero no son para mí bajo ningún aspecto, no tienen que dejar de hacerse porque ahora tengamos el videoimpulso cefálico. Justamente son complementarios para muchos diagnósticos. Antes de hablar del Vegit, les quiero hablar un poco del sello rotatorio, que es algo estudiado ya. Barani fue el que introdujo tanto el sello rotatorio, o la función del sello rotatorio, como las pruebas calóricas, que es el padre de la autoneurología, Barani. Y fíjense que lo que estoy estimulando, ¿qué estimuló? Si me centro en muevo, en ese sentido, lo único que estimula son también el reflejo vestibular ocular del canal horizontal. Y vamos a tener un istagmo rotatorio, rotatorio, que nos va a dar información también sobre disfunción de ambos oídos. ¿Sí? Difícil porque estamos estimulando los dos a la par. Por eso es que el sello notatorio, aparte de lo aparatoso, de lo caro, lo que se utiliza más a nivel experimental, no es tan fácil no es tan accesible, por lo menos acá en la Argentina no es accesible, entonces, y tiene bastantes limitaciones, pero es lo que había hasta ahora. Entiendan que, por ejemplo, entre las pruebas calóricas y el sello notatorio, en la edad pediátrica, lo único que se hacía antes era el sello notatorio. Entonces, esos son los grandes avances que tuvo el avance en la tecnología, que nos ha permitido ampliar la edad de los pacientes que estamos viendo. ¿Qué es este estudio? La prueba de impulso cefálico, ustedes no se los voy a repetir, que ya las vienen estudiando varias veces, pero fíjense que nosotros estamos simulando el circuito del lado derecho y del lado izquierdo cuando hacemos esos movimientos. ¿Qué es el VGIT? El VGIT es ese impulso cefálico que nosotros evaluamos al lado de la cama del paciente, o frente al paciente, clínicamente, pero objetivado por un estudio que nos permite clínicamente ver más allá de lo que nuestro ojo puede percibir. Y es la velocidad de la cabeza y la velocidad del ojo, a ver si van a la misma velocidad o no velocidad. Así como nosotros tenemos, y lo vieron también, esta es en una de las marcas que podemos tener una distribución hexagonal para evaluar, en este caso, el lado derecho y el lado izquierdo, completamente normal. Fíjense que lo que está en celeste, la línea celeste es el movimiento de la cabeza al lado izquierdo, lo que está en rojo es el movimiento de la cabeza al lado derecho, y en verde es el movimiento del ojo. Justamente esta es la función del reflejo vestibulocular normal, ¿sí? Que la velocidad sea acorde al movimiento de la cabeza, a la misma velocidad, a la misma amplitud. Cuando eso no se da, es cuando tenemos estos déficits. Y las sacadas de corrección que nosotros vemos en esta paciente con un cuadro vestibular agudo, fíjense que a derecha es normal, y a izquierda, en esta paciente no tenemos duda, pero les puedo asegurar que si esta paciente la vemos un mes después, y más con la juventud que tiene, ese reflejo no lo tiene, ya lo tiene bastante rehabilitado, compensado, y con sacadas que yo no voy a ver clínicamente. Entonces en esas pacientes es importante tener la evaluación de un VGIT, en donde yo puedo no solamente certificar o asegurarme de lo que tiene, sino también localizar. Por ejemplo, en este caso, que hay una lesión fundamentalmente, supongo que inflamatoria, porque la certeza no la tenemos, por la clínica lo podemos imaginar, que mayormente compromete el nervio vestibular superior. Ahora bien, este es un paciente con sensación de plenitud óptica, el oído se tapa constantemente y tiene vértigo recurrente. Le hacemos un VGIT y me da normal. ¿Se ubican todos hasta ahora? Yo quiero que me detengan, por favor, no quiero que silencien, me detienen donde haya dudas, que va a haber un montón. Acá arriba tienen un VGIT normal, los dos oídos, todos los canales normales. Ese mismo paciente presenta un déficit tanto en agua caliente como en agua fría del oído izquierdo. ¿Qué pasó acá? O sea, ¿dónde está el tema? Porque si yo tengo, el receptor funciona, ¿por qué las calóricas no me responden? A partir de la presencia del VGIT en el estudio, esta combinación de pruebas calóricas con VGIT nos ha permitido resolver una de las teorías que se tenía sobre el hidrosendanifático y cómo funciona. Suponíamos que el hidros, a veces en los hidros o enfermedades de Meniere muy avanzadas, dañan el receptor. Pero la pregunta era, ¿por qué en estos pacientes con Meniere el receptor funciona, pero no tengo pruebas calóricas presentes? Y en realidad tenía que ver, se entendió a partir de todo esto, que la cúpula funciona, el receptor todavía está sano,
La diferencia está en que un canal semicircular dilatado por el hidros, por la presión del líquido endolinfático, genera que se disipe el movimiento del flujo del líquido endolinfático, entonces no tenga la respuesta similar a un oído normal, o por lo menos al oído contralateral. ¿Se entiende? Entonces, de ahí donde uno puede evaluar clínicamente, a nosotros nos ayuda mucho cuando sospechamos y de repente nos encontramos con que el paciente tiene las calóricas con un déficit y el VEGIT normal. Ahí es donde nos tenemos que preguntar si un hidros lo que está presentando. Para evaluar el BORD, las pruebas calóricas, que en donde justamente frente a esta falta de respuesta, cómo tengo el VEGIT normal en las calóricas que están alteradas, esto tiene que ver mucho con, en realidad nos abrió el campo a comprender que tenía que ver con el hidros endolinfático en sí. En realidad el receptor está sano. Lo que pasa es que lo que sucede es que el hidros endolinfático genera una dilatación del canal semicircular que provoca que las pruebas calóricas generen una respuesta cuyo flujo de líquido endolinfático no es convectivo en la zona, no tiene la fuerza necesaria para subir, movilizar la cúpula y así estimular. Entonces, es un tema mecánico y no del receptor, no funcional. Entonces, esa diferencia, esa disociación, como cuando tenemos disociaciones clínico-radiológicas, bueno, esta disociación entre estos dos estudios es un marcador, no único, pero es un alto marcador para pensar que puede haber hidros en el paciente. Entonces, para mí, insisto, las calóricas y el VEGIT son complementarias, no, el VEGIT no viene a reemplazar las pruebas calóricas. No significa que a todos los pacientes les voy a pedir ambas. Ahora, les estaba hablando, muda, no sabía que no me escuchaban, sobre el paradigma HIMB-SHIMB, que me parece importante que lo conozcan. Lo van a ver cada vez en más estudios. Es ver el reflejo vestibulocular desde el otro lado del espejo. A ver, ¿sí? Es revisar del otro lado a ver si tengo razón y realmente estoy segura en lo que veo. ¿Por qué me sirve? Fíjense arriba que tienen un reflejo vestibulocular normal. Ven que lo verde y lo celeste y lo rojo coincide y no tengo que sacar la reflejación. Abajo, en la prueba SHIMB de ese mismo paciente, me encuentro con que el reflejo vestibulocular tiene ganancia adecuada, está bien, pero me encuentro con un montón de sacadas. Esas sacadas en realidad son correctivas, ¿sí? En el caso del SHIMB es normal encontrarlas, tienen que estar, y me hablan de una función residual, o sea, del vestíbulo. O sea, hay un vestíbulo residual funcionante. ¿Se entiende? ¿Por qué me importa esto? Me importa porque en un paciente con una falla vestibular, como tienen arriba, en donde tengo una falla del lado izquierdo, con una amplia diferencia de la ganancia del BORD y sacadas de refijación muy evidentes, acá hay una falla, ¿no? Hay una falla del lado izquierdo, le hago el SHIMB y me encuentro con que la falla evidentemente está, pero fíjense que las sacadas no son tan amplias como el otro lado. ¿Sí? Entonces, acá ¿hay una función residual? Sí, hay función residual. ¿Hay algo para rehabilitar? Sí. Tendrá sus limitaciones, pero yo ya sé que confirmo que hay una falla vestibular. Más me sirve si tenemos un paciente con una vestibulopatía bilateral. Por ejemplo, un paciente con una vestibulopatía bilateral o un paciente en plan de implante coclear. O sea, todo esto nos ayuda a entender cuál de los dos oídos tiene mejor función residual. ¿Se entiende eso? Eso es importantísimo, que lo sepan, porque el SHIMB aporta mucho. Yo trato de hacérselo siempre que puedo a todos los pacientes, y la verdad que yo creo que tiene mucha más información que dar en las neuropatías auditivas, en la evaluación de los implantes cocleares y en las vestibulopatías bilaterales, fundamental. Pero yo suelo hacérselos en todos porque me encuentro con mucha información. Acuérdense que entonces el SHIMB es para ver el reflejo vestibulocular desde el otro lado. Entonces, hasta ahí vimos los canales semicirculares. Tenemos calóricas, sillón notatorio, el VEGIT. ¿Qué pasa con el sistema otolítico? El utrículo y sácula. El sistema otolítico, como sabemos que son dos receptores muy pequeños, olvidados en el tiempo porque son los que no podíamos estudiar, los más difíciles de llegar, es porque realmente son muy complejos. La disposición anatómica que tienen, la disposición incluso de la estriola, que forma parte del receptor, es mucho más complejo. Por eso es que
recién ahora se está avanzando en el implante vestibular de estos órganos y no de los canales. O sea, estamos hablando de el utrículo y sáculo, que siempre lo subestimábamos bastante, y es o sea, tiene una función más allá de la aceleración lineal, que tiene que ver con la navegación espacial, con la gravedad, con la horizontalidad y la verticalidad. ¿Por qué es importante entender esto? Porque justamente el utrículo y sáculo nos va a marcar, entre otras cosas, el plano horizontal y el plano vertical. Yo he tenido pacientes una paciente en particular que nunca le encontré nada, pero el paciente es fotógrafa y todas las fotos tienen un margen de inclinación. Evidentemente, hay algo en la función utricular, en la torsión de esa paciente que no está bien. Entonces, ¿por qué me sirve entender esto? ¿Sí? Primero tengo que comprender la función del receptor, y después voy a ver cómo estudiarlo. Uno de los estudios bedside, que podemos tener tranquilamente, es probar subjetivamente cómo el paciente coloca las cosas. O sea, lógicamente, si yo le doy una barra lumínica y que lo intente colocar vertical u horizontal, yo puedo medir, es bastante subjetivo, porque es lo que el paciente muestra a lo que yo veo. Bueno, buscaron ciertas maneras de medir cómo el paciente colocaba verticalmente, y ahí es donde fue naciendo el bucket test, ¿sí? Que después se verá que acá no es una paciente vomitando en el balde, sino simplemente el paciente tiene que meter la cabeza en el balde, tratar de abstraerse toda información periférica y ver solamente la línea en el centro, sin ninguna información visual, y tratar de ubicar lo que es vertical para el paciente y lo que es horizontal. Si eso, con un compás por fuera, ¿sí? Con una forma de medir y un émbolo, algo que dé peso, uno puede medir cuánto es el grado de desviación. Entonces, ¿sirve? Sí. Sirve en lo agudo, para también evaluar el lado de lesión, sirve en la rehabilitación vestibular, cuando quiero seguir al paciente, ¿sí? Mucho lo usan los kinesiólogos, los rehabilitadores. Entonces, ¿qué me evalúan? Subjetivamente, evalúa la información que me da el utrículo y sáculo sobre esa verticalidad u horizontalidad. Es muy útil. Ahora imagínense que esto, con la tecnología, lo sumamos, hay un montón de pruebas que han salido, algunas, pocas validadas, pero bueno, que no se comparan con el BEMP, que son justamente informatizadas a través de técnicas de Nintendo, de videojuegos. Hay muchas formas que se las han rebuscado para poder medir, que en realidad con un balde uno puede medirlo prácticamente. Ahora, vamos al avance y vamos a la objetividad de este reflejo, no puede competir con el reflejo vestíbulo ocular, vestíbulo espinal evaluado a través del potencial miogénico. ¿Qué es el potencial miogénico? Los famosos BEMS, que ustedes les sonarán a hablar siempre del BEM ocular y BEM cervical. Este potencial miogénico es, nosotros estudiamos a un paciente, estudiamos la parte del reflejo vestíbulo ocular y el reflejo vestíbulo espinal. También que tenemos pruebas de Romberg, pruebas de Fukuda, todas clínicas que no podemos medir fehacientemente y de manera sensible, ¿sí? Y ser muy objetivos. Ahora sí, ese reflejo vestíbulo espinal lo voy a dirigir a los músculos principales del tronco. No voy a ir a evaluar el tronco en general, pero sí puedo evaluar cuello y puedo evaluar la respuesta oculomotora que está afectado por el reflejo vestíbulo espinal. Entonces, a lo que voy es, ese reflejo que va desde que empieza en el oído y termina como efector en la vía vestíbulo espinal, es medible y nos da mucha información del oído, como la parte neurológica también. Entonces, es un potencial, es un estudio en realidad, un potencial miogénico, en donde doy un estímulo al paciente y busco una respuesta a nivel efector en un músculo, ¿sí? Cuando el input se puede dar, el input sensorial de ese reflejo puede ser, AC sería de air conducted, o sea, a nivel por un estímulo auditivo, con tonos clics, bone, como ser un estímulo vibratorio, ¿sí? A través de un estímulo óseo, estímulos galvánicos, hay estímulos también visuales, pero los que más van a utilizar y van a oír nombrar ustedes son el estímulo auditivo y el estímulo vibratorio como input sensorial. Y el BEM va a llevar el nombre según cuál sea el output, cuál sea la respuesta que yo espero de ese estímulo, que eso es el BEM cervical o el BEM ocular. ¿Qué me interesa que sepan de acá? Es que es un potencial inhibitorio. Yo el músculo necesito tener en actividad, tiene que estar contraído para poder denotar la inhibición del reflejo vestíbulo espinal.
la inhibición que genera el vestíbulo espinal, el vestíbulo cólico, sobre el músculo esternocleidomastoideo o sobre los músculos oculares, que me den una respuesta. Entonces, al paciente en contracción, o sea, en una contracción plena del esternocleidomastoideo o de los músculos oblicuo inferior, cuando le hago al paciente mirar hacia arriba, en esos casos yo ahí tengo una base. Cuando el paciente recibe de un estímulo, esa base, esa línea de base del potencial se mueve, ¿sí? Se mueve y va a darnos un reflejo, como en el CBEM, van a ver abajo, en el gráfico de la descripción del potencial, van a ver en el CBEM, primero tienen una onda negativa, para abajo en realidad se considera positivo y se llama P13, 13 es por el tiempo de latencia, y N23 cuando da una amplia onda hacia arriba. O sea, a lo que voy es, el paciente con una contracción activa del músculo, le aplico un estímulo auditivo y me va a dar esa onda. Punto. No es más que eso. Yo lo que tengo que buscar es que esto esté presente en el VEM cervical y también en el VEM ocular. Primero que esté presente. Después vamos a ver qué cosas más me importan. En el VEM ocular, lo que sucede es que son, vamos a medir el músculo oblicuo inferior, ¿sí? Como efector, y el potencial va a ser mucho más pequeño, pero va a estar presente, tiene que estar presente si el reflejo vestíbulo cólico o vestíbulo espinal está normal. Me importa a mí, de acá, entender dos cosas. El VEM cervical, ¿sí? Si ustedes se van a la izquierda, el VEM cervical tiene toda una vía que va desde el oído al núcleo vestibular, y del núcleo vestibular al efector, que es el esternocleidomastoideo, es una vía completamente ipsilateral, ¿sí? En cambio, el VEM ocular es una vía completamente decursada, contralateral. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes no reciben el informe, o a veces pasa que puede haber un informe que esté erróneo, sucede que el VEM cervical, recuerden que si yo tengo una alteración del VEM cervical del lado derecho, es porque es el lado derecho que está afectado. Y el VEM ocular, como es contralateral, si a mí me salta que es el lado derecho, que el VEM ocular está alterado, en realidad es el oído izquierdo que está deficitario. ¿Se entiende ahí? Acuérdense siempre que el VEM ocular es una vía completamente decursada y me habla de la función contralateral. Entonces, primero, el VEM cervical y el VEM ocular se complementan. El VEM cervical da funcionalidad, o sea, me explica de la funcionalidad del sáculo, y el VEM ocular del utrículo. Por ende, el VEM cervical me va a hablar del nervio vestibular inferior, estamos hablando del sáculo, y el VEM ocular del nervio vestibular superior. Entonces, acá tenemos otra forma de tener un topo diagnóstico con toda esta información. Fíjense que en la izquierda de la pantalla tienen el VEM cervical, la famosa onda P3N23, que esto es lo más típico, pero no me alcanza con tener una sola onda. Lo importante es acá tener la reproducibilidad, ¿sí? Que yo pueda tener presente esa onda en varios intentos, y no solamente en varios intentos. Si voy intentando o estimulando ese músculo cada vez a menores clics, el potencial lógicamente va a ir disminuyendo hasta desaparecer, y desaparece rápido. ¿Por qué es importante eso? Porque esto habla de la normalidad de esa respuesta refleja. Cuando no es así, como tienen acá al lado izquierdo, fíjense del lado derecho, perdón, van a ver lo típico de una dehiscencia de canal semicircular, en donde el VEM permanece, por más que estemos a 100 clics, a 90 clics, a 80, 70, sigue estando persistente. Si esa onda en 60 decibeles, cuando usamos tonos clics, sigue estando presente la onda, no es normal. Entonces, ojo con eso, porque una de las cosas que hay que ver en el VEM es primero la asimetría. Pero si yo me quedo solamente con una onda, la asimetría me va a hacer pensar mal. Por ejemplo, si me quedo con el primer gráfico que ven acá, el más simple, voy a entender que el de abajo es el que tiene mejor respuesta y el de arriba es el que está dañado. Y no, por el contrario, el de abajo es el que tiene una onda muy amplia que persiste en las distintas intensidades de estimulación, y eso me habla de un canal semicircular dehiscente muy probablemente. La sensibilidad que tiene el VEM para las dehiscencias, en el caso de la tercera ventana, son muy altas, solamente nos queda corroborarlo con imágenes, con tomografías de alta resolución,
y específicos para esos canales, entonces sepan que para nosotros es muy valioso. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿qué me estudia el BEM? Estudia la neuritis vestibular, me puede determinar por qué. Porque en estos casos, si yo tengo un BEM cervical alterado y un BEM ocular normal, yo puedo delimitar si hay un compromiso del nervio vestibular superior o inferior. ¿Sí? Si yo estoy en un lugar donde me puedo tener acceso a un BEM y no tengo un acceso a un BEHIT, claramente puedo definir cuál escenario más afectado y si realmente fue una neuritis vestibular. También, en la enfermedad de Meniere, ¿por qué la enfermedad de Meniere? Porque el hidrocentro linfático suele comprometer más tempranamente al utrículo y al sacro. Entonces, generalmente están afectados. La dehiscencia de canal, ya dijimos que es muy sensible y con el estándar, y otras patologías centrales también que suelen dar compromisos bilaterales. ¿Qué me interesa que recuerden? Que la diferencia entre uno, o sea, la asimetría de un lado a otro, ustedes cuando van al informe, tiene que ser mayor al 35, 40, a veces 50% según los laboratorios. Pero sepan que se mide la asimetría, no solamente la presencia, y después que desaparezca en los distintos decibeles. Ojo que generalmente no se hacen las distintas intensidades si ustedes no las solicitan. Entonces, cuando tienen una sospecha de una dehiscencia de canal, se pide siempre un potencial miogénico vestíbulo espinal con descenso de umbrales hasta 70 decibeles, hasta 60 decibeles, lo que ustedes soliciten. O simplemente la sospecha diagnóstica, y el neurofisiólogo o quien lo realice va a saber qué buscar. Entonces, básicamente tenemos esto. Esto, por ejemplo, es un ejemplo en donde tenemos la función, en el lado izquierdo, el gráfico izquierdo, van a ver una función normal del utrículo y sáculo, con los BEM presente en todos los casos. En cambio, del lado más derecho de la pantalla van a ver una lesión del lado derecho y cómo el BEM se afecta contralateralmente. Van a ver, si lo analizan bien, van a ver que está ausente del lado derecho el BEM cervical, y en el lado izquierdo figura como BEM ocular. Entonces, bueno, ¿cómo es? El BEM ocular me marca el lado izquierdo. El BEM cervical me marca el lado derecho. ¿Cuál es el daño? Es el lado derecho. Acuérdense siempre que el BEM ocular es contralateral. Eso es clave porque si no les va a llevar a grandes errores diagnósticos. Después, no puedo dejar de hablar de la electrococulografía. Otro estudio funcional que me va a aportar mucho, pero fundamentalmente para los diagnósticos de hidros. Dos palabras de esto. La electrococulografía, porque ya deben estar cansados, la electrococulografía me permite evaluar el potencial de sumación y potencial de acción. ¿Qué es eso? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de electrococulografía? Hay potenciales que son como las microfónicas cocleares, en donde pudieron evaluar a través de un estímulo, clics, en donde el estímulo recibido por la membrana basilar, el movimiento de esa membrana basilar genera un ruido en el oído interno, ¿sí? O sea, yo recibo un estímulo sonoro y la membrana basilar de ese oído va a vibrar y va a dar una respuesta en consecuencia. Se dice generalmente, eso fundamentalmente parte de las células ciliadas externas. Ahora, bien, las microfónicas cocleares tienen mucha información que dar en neuropatías auditivas, en los casos de hidros también, pero fundamentalmente, ¿qué tiene que ver las microfónicas cocleares con el potencial de sumación de la electrococulografía? El potencial de sumación en realidad es una variante, es un agregado a las potenciales, es un resabio, es justamente la vibración que queda de estas microfónicas cocleares. Si el aparato que percibe estas microfónicas cocleares puede sacar y diferenciar las cocleares del potencial de sumación, me va a permitir ver una pequeña onda que van a ver acá, una pequeña onda, no sé si ven acá a la izquierda, una pequeña onda muy chiquitita que me habla de una leve asimetría de la vibración. Asimetría de la vibración de la membrana basilar puede estar afectada por hidros o puede estar afectada simplemente porque el órgano de corte está afectado, está dañado, ¿sí? Puede ser también en degeneraciones tóxicas, ¿sí? Estamos hablando de ototoxicidad, en trombocósticos muy severos, o en daños cocleares de otra índole. Lo más frecuente para nosotros es encontrar la respuesta en el hidros. Pero fíjense que yo estoy evaluando un potencial que nace del órgano de Corti y nace, en realidad es una respuesta vibratoria de la membrana basilar. Entonces, ¿qué estoy evaluando acá para entender? El potencial de sumación es eso. El potencial de acción, que viene después, es un potencial que me habla de las descargas, de todas las descargas simultáneas que genera el nervio auditivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué me interesa esto a mí?
porque complementa, no es un estímulo ni es una prueba funcional sobre un órgano vestibular, pero sí complementa a mi evaluación en pacientes, por ejemplo, hidros u otro tipo de pacientes. En estos casos es importante entender que la electrocoreografía es muy importante para el diagnóstico de hidros, para complementar, no diagnostica el hidros, lo complementa y me acerca más al diagnóstico. Pero entiendan que, ¿qué pasa con el hidros? ¿O qué pasa cuando está alterado? No solamente que tiene que estar presente, tiene que existir ese potencial de sumación, pero no tiene que ser exagerado. Si este potencial de sumación que ustedes ven acá es muy alto, es porque hay una vibración muy intensa en la membrana, hay una membrana que está alterada, probablemente por hidros, tengo que suponer. Entonces, cuanto más alto ese potencial de sumación, más afectada está la relación con el potencial de acción. Entonces, este valor que nosotros siempre buscamos en la electrocoreografía, que es la relación del potencial de sumación sobre el potencial de acción, cuando es mayor a 35 o a 0.35, es porque existe una alteración. ¿Sí? A mayor potencial de sumación, mayor disfunción. Entonces, cuando cruza esa barrera, es cuando pensamos que este paciente puede probablemente tener un hidros. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio? Y bueno, es un estudio que tiene muy baja sensibilidad, pero es muy específico. ¿Por qué baja sensibilidad? Entre otras cosas, tenemos que colocar un electrodo que haga vibrar a esa membrana. Obviamente, los más específicos son las electrocócleos intratimpánicas, que generalmente no se hacen. Cuando usamos extratimpánicas y solamente nos apoyamos a la membrana timpánica, obviamente va a haber un montón de información diferente y esos potenciales van a ser menores, difíciles de ver. Entonces, la verdad que, como todo, lo funcional es operador dependiente, y aparte varía mucho funcionalmente de un momento al otro del estadio. Por ejemplo, Menier no lo puede diagnosticar con electrocócleo, porque normalmente me puede dar normal y ser igual a un Menier. Pero sepan que es una de las cosas que a veces se solicita cuando tenemos sospecha. Esto lo respondemos o lo concluimos un poco al final. 2 palabras de estabilidad corporal. Postrografía estática y dinámica son 2 formas de evaluar. Hay distintas aparatologías, pero nos permite evaluar la estabilidad corporal. ¿A qué me refiero? Bueno, como digo, hay mucha aparatología que va desde los aparatos que utilizan la Nintendo, la Wii, son formas de evaluar objetivamente la estabilidad del paciente, y va desde lo más sencillo a lo más complejo, como es un postógrafo dinámico, que son aparatos inmensos, caros, que en pocos lados hay, pero simplemente lo que evalúan todos evalúan esto, las distintas condiciones, las 6 condiciones sensoriales que hablamos cuando hablamos de postrografía, ¿sí? Paciente con ojos abiertos, fíjense que condición 1, no sé si me siguen, arriba a la derecha, paciente con ojos abiertos y en plataforma firme. Después, pacientes con ojos cerrados y en plataforma firme. ¿Qué evalúo acá? Vuelvo atrás, esto que ven acá evalúo el componente visual, vestibular y propioceptivo. ¿Para qué sirve la postrografía? Al fin y al cabo, no es para evaluar si el paciente está más o menos mareado, no, es evaluar la dependencia visual que pueda tener un paciente, o sea, ¿cuáles son los fuertes de ese paciente? Si tiene mejor la parte visual, si tiene mejor la parte propioceptiva, o si tiene mejor o peor la parte vestibular. Eso es lo que me puede medir. Entonces, al diagnóstico otorrinolaringológico u otoneurológico, ¿me aporta? No mucho. Sí me va a aportar en un paciente que tiene una vestibulopatía bilateral, por ejemplo, para saber qué herramientas tiene para mejorar en un futuro. Sí ayuda mucho a los kinesiólogos para evaluar cómo van compensando los pacientes, pero no aporta a un diagnóstico. ¿Se entiende esto? Entonces, es muy útil, nos sirve en cuanto a saber el grado de disparidad, lo van a ver en algunos gráficos, van a ver en estos, este es uno de los estudios que suelen hacerse, distintos tipos de postrógrafos. Fíjense que acá es dinámico, la paciente camina, tiene el sensor en la espalda, y hay distintas formas de medir la estabilidad. Ahí está caminando arriba de FUAM, obviamente acá, si está con los ojos abiertos, lo único que se saca de encima es la propiocepción. Entonces, jugando con esos 3 puntos, uno puede valorar cuál es el fuerte del paciente para mejor rehabilitación. ¿Nos aporta el diagnóstico? No. La realidad es esa. Ahora, ¿nos modifica la conducta terapéutica? No nosotros, sí al kinesiólogo. Y sí nos aporta mucho cuando estamos frente a temas médico-legales y para evaluar a nivel de investigación más que nada.
La agudeza visual dinámica también es una cosa que es un instrumento que podemos utilizar. No hace falta que tengan instrumental tecnológico para poder, está la agudeza visual dinámica computarizada, pero simplemente con que ustedes pongan al paciente a leer, ¿sí?, las ópticas, obviamente, cuando estamos hablando de la tabla de Snell, y le hacen leer al paciente quieto, y después le mueven la cabeza al paciente, en donde estoy estimulando directamente el reflejo vestibulocular, estoy agitando la cabeza, poniendo en funcionamiento el BOR. Si el paciente no logra leer toda la lista, y por el contrario, las últimas 2 líneas de abajo no las puede leer, evidentemente ahí es cuando hablamos de que hay una agudeza visual dinámica alterada. Ahora, ¿qué me aporta? Lo mismo, ¿sí? El grado de disfunción. A veces, bueno, en realidad, yo no se pone en estricto, sí aporta mucho, habla en patologías unilaterales, pero en lo específico no es de los primeros estudios que Hola, hacemos. Sí, nos quedan 5 minutos. sí, ya estoy, porque ya estamos. ¿Qué aporta el diagnóstico? ¿Qué interpretación darles? Justamente de lo que hablamos. Esto es lo que tenemos. Yo tengo un paciente con neuritis vestibular, un vértigo súbito, como el que nos contaba Daniela Piras, ¿sí? Con una alteración del reflejo vestibulocular, vestíbulo espinal. ¿Qué estudio les voy a pedir? Y el VGT a mí me informa fundamentalmente, confirmo el lado de la lesión, el agudo, y puedo saber si hay un compromiso del nervio vestibular superior o inferior, ¿sí? Cuando hablamos de hidrosendolinfático, si yo tengo sospechas de hidrosendolinfático, esto que yo les estoy pidiendo acá no es absoluto, es una aproximación para que ustedes se orienten a qué es lo que más me sirve. ¿Las calóricas me sirven? Sí. El hidrosendolinfático me sirven, y mucho. ¿Sí? No tanto el VEGIT, por eso lo pongo último. Ahora la audiometría es lo que más nos orienta, la electrococleo, si la audiometría nos genera dudas, pero el BEMP nos va a hablar de esa hidropesía, cómo afecta al receptor otolítico. La vestibulopatía bilateral, donde tenemos probablemente una alteración que a veces es difícil de definir. En la diestomografía a veces podemos incluso tener ausencia de nistagmo, pero justamente las calóricas y el VEGIT es lo que más información nos va a dar. ¿Qué le puedo sumar? Si puedo, la agudeza visual y la postrografía, que en un paciente con vestibulopatía bilateral no me hace el diagnóstico, pero sí a las chances que tiene de mejorar. En tercera ventana, ¿qué es lo que puedo pedir? Una BNG con Valsalva, por ejemplo, la tomografía con pruebas específicas para fístulas, para Valsalva, nos va a dar un montón de información. Entonces, esta es la aproximación que podemos darlo. No hace falta tener la patología que les nombré, no hace falta tener esta patología. Lo que hace falta es que ustedes insistan con estos cuadros diagnósticos, insistan con ver al paciente con y sin estas simples gafas. ¿Sí? Con comprar unas gafas que tengan 20 dioptrías, no digo que sean baratas, fáciles de conseguir por los marcos, pero son accesibles, ustedes van a tener el diagnóstico. Todo lo que hablamos es para confirmar e investigar. ¿Sí? En estos momentos de COVID y este tema de orientarnos a lo más específico de lo que necesita el paciente, nos ha ayudado a protocolizar en algunos servicios y orientar a lo que es más fácil y más rápido de hacer. Espera el paciente de nosotros que seamos concisos, que no pidamos demasiado, pero fundamentalmente que demos información. Cuando ustedes tienen la primera consulta, con toda la información que saben de la clínica, ya tiene suficiente como para aproximar un diagnóstico y explicarles por qué le van a pedir tal o cual estudio. Y aparte, tal o cual estudio, explicarles cómo se realizan, porque el paciente tiene terror a marearse, terror a sufrir, y a veces incluso hasta no lo hacen por ese motivo.